Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos de nuevo por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con muchísima energía y por supuesto con la curiosidad a flor de piel, porque hoy nos sumergimos en un tema que ha generado ríos de tinta, que ha mantenido a fans en vilo y que, créanme, sigue siendo un enigma para muchos. Can Yaman descubre la verdad. ¿Qué le pasó a Demet? Sí, amigos, hoy vamos a profundizar aún más en ese misterio, en ese romance que nos hizo suspirar, en esa conexión que parecía destinada a durar para siempre pero que, lamentablemente, no llegó a buen puerto. Vamos a desentrañar las capas, a analizar las pistas, a examinar los rumores y, sobre todo, vamos a tratar de reconstruir, con la mayor precisión posible, lo que pudo haber sucedido entre nuestros queridos Can Yaman y Demet Özdemir. Ya saben, esa pareja que nos robó el corazón en Erkenci y que nos dejó con el alma en un puño cuando su historia de amor, en la vida real, pareció desvanecerse como un sueño. Antes de que nos adentremos en este fascinante y a veces delicado terreno, permítanme recordarles algo fundamental: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo vídeo. Aquí, en este espacio, estamos siempre a la vanguardia de las noticias, de las últimas novedades, de los chismes y, por supuesto, de todo lo que rodea la vida de Can Yaman, de Demet Özdemir y de sus proyectos. Así que ya saben, suscríbanse y prepárense para recibir toda la información de primera mano. Ahora sí, sin más preámbulos, entremos en materia. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir, como bien recordarán, comenzó a gestarse durante las grabaciones de la exitosa serie Erkenci, conocida en español como Pájaro Soñador. La química entre ellos era electrizante, palpable, innegable. Las miradas cómplices, las sonrisas que parecían emanar directamente del corazón, la conexión que se tejía entre ellos era algo que trascendía la pantalla y llegaba directamente al alma de los espectadores. Y como era de esperar, esa magia que se respiraba en el set de grabación no tardó en trascender a la vida real. Los rumores de un romance florecieron como la primavera en Estambul. Los fans enloquecidos y esperanzados soñaban con ver a Sanem y Can, los personajes que interpretaban, enamorados también en la vida real. Y por supuesto, las señales que enviaban Can y Demet alimentaban esas esperanzas. Publicaban fotos juntos en redes sociales, compartían momentos íntimos, se les veía salir a cenar, pasear, disfrutar de su compañía. Todo apuntaba a que entre ellos había algo más que una simple amistad, más que la complicidad propia de dos actores que trabajan juntos. Los fans, como es natural, se volcaron en este romance potencial. Querían desesperadamente que esa chispa que veían en la pantalla se convirtiera en un fuego que ardiera para siempre. Querían un final feliz, un vivieron felices para siempre que trascendiera la ficción. Y durante un tiempo todo parecía indicar que sus deseos estaban a punto de hacerse realidad. Pero como todos sabemos, la historia no siempre sigue el guión que nos gustaría. A pesar de todas las señales, a pesar de la aparente conexión, a pesar de la expectativa que generaban, Can Yaman y Demet Özdemir nunca confirmaron oficialmente su relación. Y como si de un cuento de hadas agridulce se tratara, poco tiempo después, la magia comenzó a desvanecerse. Las fotos juntos desaparecieron de las redes sociales, las salidas se hicieron menos frecuentes, la comunicación entre ellos se volvió más escasa, y la llama que parecía arder con tanta intensidad comenzó a extinguirse lentamente. Y entonces, la gran pregunta: ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué esa conexión que parecía tan fuerte, tan real, tan prometedora, se rompió de repente? ¿Qué fue lo que hizo que el sueño se desvaneciera? ¿Cuál es la verdad detrás de todo este asunto? Esa es, sin duda, la pregunta del millón. Y aunque no podemos asegurar tener la respuesta definitiva, vamos a explorar las diferentes teorías, a analizar las pistas y a tratar de construir un relato lo más completo posible, basado en la información disponible, en los rumores que han circulado y en la especulación que inevitablemente ha surgido en torno a este tema. Es importante aclarar desde el principio que ni Can Yaman ni Demet Özdemir han revelado públicamente los detalles de su ruptura. Han optado por mantener silencio, por preservar su privacidad y por dejar que la especulación corra. Por lo tanto, cualquier conclusión a la que lleguemos será, en última instancia, una interpretación basada en la información disponible. Una de las teorías más populares, y que ha resistido el paso del tiempo, es que la incompatibilidad de horarios y el ritmo frenético de trabajo jugaron un papel crucial en la separación. Recordemos que en ese momento tanto Can como Demet estaban en la cima de sus carreras. Erkenci era
Un éxito rotundo y ambos actores estaban recibiendo numerosas propuestas laborales, tanto en Turquía como en el extranjero. Tenían compromisos laborales en diferentes lugares, rodajes, eventos, viajes promocionales. La agenda de ambos estaba repleta de actividades. Era muy difícil, casi imposible, encontrar tiempo para estar juntos, para cultivar una relación que, como cualquier otra, necesita tiempo, dedicación y atención para florecer. La distancia, en este caso, pudo ser un factor determinante, un obstáculo insalvable que impidió que la relación se consolidara. Otra teoría, que también ha sido muy comentada, es que existían diferencias de personalidad y expectativas. Can, conocido por su personalidad enérgica, su ambición y su proyección internacional, quizás buscaba una relación más sólida, más formal, con miras a un futuro a largo plazo. Demet, por otro lado, quizás estaba más enfocada en su carrera, en su desarrollo personal y profesional, y no estaba preparada para asumir un compromiso tan grande, tan definitivo. Esta diferencia de expectativas, aunque sutil, pudo generar tensiones, roces y, finalmente, llevar a la ruptura. Es posible que en ese momento de sus vidas, sus prioridades no coincidieran del todo, y que cada uno estuviera buscando cosas diferentes en una relación. Además, no podemos descartar la influencia de terceros. A veces la presión mediática, los rumores infundados, las especulaciones y la opinión de personas externas pueden afectar una relación. En el caso de Can y Demet, la atención constante de los medios de comunicación, las especulaciones sobre su relación, las críticas a su vida privada y la presión que implica ser una pareja mediática pudieron generar estrés, ansiedad y dificultar el mantener una relación sana, equilibrada y alejada de los focos. La exposición constante, las expectativas del público y la opinión pública pudieron jugar un papel negativo en la dinámica de la pareja. Pero, ¿hay algo más? ¿Hay alguna otra pista que nos pueda dar una idea más clara de lo que pasó? Pues sí, y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Se dice, y esto es un rumor que ha cobrado fuerza con el tiempo, que Demet, en ese momento, no estaba del todo segura de lo que quería. No estaba lista para una relación seria, para un compromiso a largo plazo, y quizás prefería disfrutar de su independencia, de su libertad, de su juventud. Can, por otro lado, sí buscaba algo más formal, algo más comprometido, algo que implicara un futuro juntos. Esta diferencia de expectativas, como mencionamos antes, pudo generar conflictos, malentendidos y, finalmente, llevar a la ruptura. Es posible que Demet, en ese momento de su vida, no se sintiera preparada para dar el paso que Can sí estaba dispuesto a dar. También se ha especulado sobre la influencia de otras personas en la vida de ambos. Aunque no hay pruebas concretas, se ha mencionado la posibilidad de que existieran otros intereses románticos, otras relaciones, que pudieron afectar la relación entre Can y Demet. Es posible que en ese momento ambos estuvieran abiertos a conocer a otras personas, o que tuvieran algún tipo de contacto o relación con alguien más. Sin embargo, como decimos, estos son solo especulaciones, y no hay ninguna evidencia que lo confirme. En cualquier caso, la realidad es que hasta el día de hoy, no tenemos una respuesta definitiva. Lo que sí sabemos es que después de la ruptura, ambos tomaron caminos separados. Can Yaman continuó con su exitosa carrera, enfocándose en proyectos internacionales y consolidando su imagen como uno de los actores turcos más importantes del momento. Su talento y su carisma lo han llevado a conquistar el corazón de millones de personas en todo el mundo. Demet Özdemir, por su parte, también siguió trabajando en su carrera, participando en nuevas series y proyectos cinematográficos. Su belleza, su talento y su dedicación la han convertido en una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía. Y aunque los rumores sobre su relación han seguido circulando, tanto Can como Demet han mantenido una postura discreta, respetando la privacidad del otro y evitando cualquier comentario que pudiera avivar la polémica. Han elegido con sabiduría, mantener silencio y dejar que el tiempo cure las heridas. Han demostrado con su silencio que el respeto es un valor fundamental en cualquier circunstancia. Es importante destacar que a pesar de que no hayan vuelto a ser pareja, tanto Can como Demet han demostrado, en varias ocasiones, un respeto mutuo y una profesionalidad impecable. Han coincidido en eventos y, aunque no han interactuado públicamente, han demostrado que son capaces de mantener una relación cordial y civilizada. En conclusión, la verdad sobre lo que le pasó a Demet es un misterio que probablemente nunca se revele por completo. Lo que sí podemos decir es que la incompatibilidad de horarios, las diferencias de personalidad, la presión mediática, la influencia de terceros
Y posiblemente la disparidad de expectativas pudieron jugar un papel importante en la ruptura. Pero más allá de las especulaciones, lo que queda es el recuerdo de una química innegable, de una conexión especial que nos hizo soñar, que nos emocionó y que, aunque no tuvo un final feliz, nos regaló momentos inolvidables. Nos demostraron que el amor, a veces, puede ser efímero, pero que eso no le resta valor a la experiencia. Ahora, quiero hacer un pequeño paréntesis para hablar de algo que considero esencial, el respeto. Independientemente de lo que haya sucedido entre Can Yaman y Demet Özdemir, debemos respetar su privacidad y su decisión de no hablar sobre el tema. No podemos juzgar, no podemos especular, y mucho menos podemos inventar historias o difundir rumores falsos. Lo importante es recordar que son personas, con sentimientos, con emociones, y que merecen nuestro respeto y nuestra consideración. Es fundamental entender que los artistas, como cualquier otra persona, tienen derecho a su privacidad. Tienen derecho a decidir qué comparten con el mundo y qué guardan para sí mismos. Es importante ser empáticos, ponernos en su lugar y tratar de entender que, detrás de la fama y el éxito, hay seres humanos con sus propias vidas, sus propios problemas y sus propias emociones. Por lo tanto, es crucial que evitemos cualquier comentario ofensivo, cualquier crítica destructiva y cualquier especulación malintencionada. En lugar de eso, debemos celebrar su talento, su trabajo y su dedicación. Debemos mostrarles nuestro apoyo y nuestro cariño, sin invadir su privacidad ni faltarles al respeto. Y hablando de respeto, quiero agradecerles a todos ustedes por acompañarme en esta investigación. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, y que les haya servido para reflexionar sobre este tema. Espero que les haya dado una nueva perspectiva y les haya invitado a ser más empáticos y respetuosos. No olviden dejar sus comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Tienen alguna teoría propia? ¿Creen que algún día sabremos la verdad completa? Me encantaría leer sus opiniones, así que no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. Me interesa mucho saber qué piensan ustedes sobre este tema tan apasionante. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos, con todos aquellos que, como ustedes, son fans de Can Yaman y Demet Özdemir, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos sobre Can Yaman, Demet Özdemir y todo el fascinante mundo del espectáculo turco. Prepárense para más misterios, más drama y por supuesto, más Can Yaman. Hasta la próxima. Chao, chao. Y muchas gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. No se lo pierdan. Suscríbanse. Activen la campanita. Y a seguir disfrutando de todo este mundo fascinante. Adiós.